cada quien sabe que ese cordero que se considera es un lobo disfrazado de cordero. Ahora bien, ¿qué se necesita para darse cuenta de ello? La autoobservación, la autorreflexión evidente del ser, el remordimiento, el psicoanálisis. Claro, pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez sintió remordimiento de conciencia? ¿Sintió apesadumbrado su corazón porque le faltó a alguien? ¿Alguno de ustedes sintió vergüenza porque hirió de palabra a alguna persona? ¿Porque le negó el pan al necesitado? ¿Sintió vergüenza? ¿Sintió pesar? ¿O sintió alegría? Estas preguntas son muy interesantes porque son el bisturí de la autocrítica. La mejor crítica es la autocrítica porque le podemos hacer una disección al yo pluralizado. Entonces, el yo pluralizado en sí es ese conjunto de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de voliciones, de intenciones, de actos que nos caracterizan a nosotros y nos hacen ser lo que somos. Un animal intelectual que equivocadamente nos llamamos hombre, pero que sí tenemos la posibilidad de ser hombre o de ser humano, construyendo ese hombre dentro de nosotros, y para ello entonces evocamos la palabra de Pablo cuando habla del hombre celeste. El hombre celeste es el hombre aquel que está trabajando contra su yo pluralizado y está haciendo una individualización crística dentro de sí mismo. ¿Comprenden? Él mismo se está autocreando. ¿Por qué? Porque comprendió que con la sustancia crística y con las enseñanzas crísticas podemos hacer el reino de los cielos dentro de nosotros. Pero en el reino de los cielos no aparece el yo pluralizado. Ahora, el yo pluralizado nos lleva a nosotros a un estado equivocado de ser. Aquí y ahora nosotros estamos en un estado equivocado. Me explico. Nosotros estamos ocupados, pero estamos pensando en una cosa y sintiendo otra. Eso significa que estamos equivocados. Eso significa que estamos dormidos. Eso significa que varios yoes están haciéndonos vivir, nos están atormentando y nos están agotando la poca existencia que tenemos. Estamos desarrollando el tema el yo pluralizado a la luz de la ciencia pura, a la luz de Pablo, a la luz del Evangelio de Mateo, en ese episodio de los Gadarenos, y mencionamos que culturas antiguas, la egipcia y la tibetana o hindú, estudiaron el yo pluralizado. Ellos allí nos llevan una ventaja con respecto a esos estudios. ¿Por qué? Porque hay algo interesante. Cuando aparece el psicoanálisis de Sigmund Freud y de Carl Jung y de esa corriente, se dio una octava superlativa a la comprensión de la mente y de las enfermedades psicosomáticas e incluso a la sexualidad. Entonces el psicoanálisis fue el primer paso extraordinario hacia el conocimiento no solamente tántrico, sino el conocimiento verdadero. No estoy diciendo que ellos son el padre del asunto, no, porque antes de estos exponentes del psicoanálisis están grandes tratadistas del asunto. Me refiero en este caso, aunque no recuerdo bien las épocas, porque no me concentro en eso, aparece la literatura de... me cuesta recordar en estos momentos, pero se los diré en el curso de la disertación o de este compartir, donde él habla del yo pluralizado, donde él habla del ego que incluso fue perseguido en ciertos momentos por tal conocimiento porque estaba oculto. Y era realmente relevante la tarea que él estaba haciendo, pero él también lo hizo como un aporte a la humanidad actual, igual que estos psicoanalistas. En todo caso, el asunto es este. Para hablar del yo pluralizado, hay que experimentarlo. Porque cualquiera puede tener la información del yo, pero puede continuar con él. Fíjense ustedes, aquí hubo un caso trágico que no quiero mencionar, pero aquí hubo algo terrible históricamente. Un profesional de la psicología cometió un crimen público, notorio. Eso es algo grave, porque ¿para qué estudió tanto ese hombre? Fíjense ustedes lo que es el ser y lo que es el saber y lo que es el yo.
Esto del yo es de mucho cuidado, porque el mundo está como está es por él, y nosotros estamos como estamos es por él. Entonces Pablo nos ilumina al respecto cuando Pablo en los Romanos en el capítulo 7 habla de el yo. Y él lo expone en una forma, dijéramos, metafórica muy extraordinaria cuando él habla del pecado y dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Fíjense, una interpretación al asunto. Cuando nosotros morimos en el yo, estamos trascendiendo la ley y estamos trascendiendo la penalización o la condena de la ley, porque estamos en el camino de la fe, del arrepentimiento, de la rectitud y de la vida en gracia de Dios en el Hijo, es decir, en nuestro Cristo íntimo. Porque repito, el Evangelio no es histórico solamente. Entonces, así como existe el Cristo histórico, nuestro Cristo Salvador, existe el Cristo interno Salvador, que es una parte de Él en nosotros para que Él pueda realizarse en nosotros. Ahora, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando Pablo se refiere aquí a la muerte, precisamente está hablando de la muerte del yo. Y él también lo ratifica cuando dice en ese mismo capítulo que él, no queriendo hacer cosas, las hace. Si me da tiempo puedo leer algo, si no, solamente estoy haciendo la referencia para que ustedes busquen en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 7. Es algo muy interesante y maravilloso, porque Pablo es el que más o menos habla sobre el asunto del yo pluralizado. Pero en todo caso, este yo pluralizado nos hace la vida imposible, pero es una parte de nosotros. Ese yo pluralizado tiene raíces, dijéramos, hereditarias. Por eso es que las familias se parecen. Por eso es que nosotros vemos que no solamente se parecen de rostro y de tamaño y de hablar, no. Se parecen en los vicios, se parecen en las costumbres, en los hábitos y en los errores. Un ejemplo, familia de tal es muy orgullosa. Ok, el orgullo es un yo pluralizado. ¿Quién dijo que el orgullo es una virtud? No. Es un error, es un pecado capital, pero todos nosotros tenemos orgullo. ¿Y qué diremos de la lujuria? ¿Qué diremos de la pasión desenfrenada? ¿Qué diremos de la licenciatura de la pornografía actual? A través de los celulares y de todo medio comunicacional y de la palabra y de los chistes. No hay algo más destructivo para la humanidad y para la razón humana que la lujuria. Pero sin embargo la lujuria no solamente es un pecado capital, sino que es una cabeza de la legión y que está simbolizado por Juan en Patmos, por la gran bestia. Entonces, ¿qué es el yo pluralizado? La gran bestia. Esa gran bestia tiene una connotación interna y una connotación colectiva, porque cuando se suman la mayoría más uno de los yo individuales, dijéramos así, surge el yo colectivo o el yo racial o el yo nacional o el yo mundial. Entonces aquí aparece aquel fulano anticristo. ¿Por qué? Porque el yo pluralizado también es el anticristo. Pero esto tiene una connotación muy teológica. Ahora, en lo pequeño, este tema, ¿en qué nos ayuda a nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra comunidad? Nos ayuda a despertar en nosotros la capacidad de vivir conscientemente, de respetarnos, de amarnos, de tolerarnos y de comprendernos. Es decir, no conflicto, no discusión, no violencia. Vamos a la comprensión. Esto es difícil, ¿por qué? Porque es el camino de la virtud, es el camino, dijéramos, del Cristo socialmente desplazándose